Para muchos, el cineasta inglés Alfred Hitchcock es considerado uno de los más importantes e influyentes en la historia del cine. Por algo se le ha otorgado el título de El Maestro del Suspense. La mayoría de su obra opera a partir de géneros como el misterio y el thriller. A través de sus 52 largometrajes, logró perfeccionar un estilo y presentó historias simples que son contadas de una forma emocionante, a través de diversos recursos narrativos rigurosos y técnicas visuales. No es de sorprender que su aclamado éxito haya generado incontables imitaciones y una influencia mundial a través de la industria cinematográfica, para cualquier director que quiera introducirse en las historias de misterio y suspenso. Es tanto el peso del director que incluso se ha creado un subgénero llamado thriller hitchcockiano, en el cual se incluyen cintas que utilizan muchos de los principios y temáticas del cineasta. La mayoría de estas películas no tienen la misma maestría, pero en este video vamos a conocer cuáles se acercaron al estilo hitchcockiano y que incluso lo elevaron, introduciendo tramas aún más oscuras y perturbadoras. J'ai peur. Moi aussi. Este filme, estrenado en 1955, se basó en la novela escrita por el dúo Bouleau-Narcejac. De hecho, el propio Hitchcock estaba interesado en adquirir los derechos para adaptar el guión. Sin embargo, fue el director francés Henri-Georges Clouzot quien ganó los derechos para poder usar el material. Años después, Hitchcock adaptaría otra novela de los mismos autores, que terminaría siendo una de sus mejores obras. La historia combina elementos de suspenso y horror. La trama se centra en una escuela-internado. El director es cruel y repulsivo. Los alumnos lo odian al igual que su esposa, quien también es maestra en el internado. Con la ayuda de otra maestra, tramarán una forma de deshacerse de él. Uno de los elementos hitchcockianos del filme es el famoso plot twist climático, que te pone la piel de gallina, un truco narrativo que te hace replantear todo lo visto hasta ese momento. Este recurso se ha sobreexplotado tanto en los últimos años que difícilmente produce el mismo efecto, pero en aquel momento fue toda una innovación. A Hitchcock le gustó mucho el resultado de esta película y aquella atmósfera lúgubre que logró Clouzot. Incluso le animó a emprender su proyecto más extremo y violento hasta entonces, el clásico Psicosis. Si la controversial película Psicosis resultó un éxito rotundo en 1960, hubo otro filme estrenado ese mismo año, al cual se le atribuye junto con Psicosis el inicio del género slasher. Peeping Tom fue igual de controvertida, pero adquirió una mala fama por parte de la crítica y prácticamente terminó con la reputación de su director, el inglés Michael Powell. Con los años se volvió una cinta de culto. El director Martin Scorsese es uno de sus más grandes admiradores y ayudó a reevaluar la película como una obra maestra del cine de terror. El propio Powell ya había colaborado antes en producciones de Hitchcock, por lo que su influencia no resulta extraña. La trama acerca de un fotógrafo demente y pervertido que disfruta del voyeurismo y acuchilla rubias hermosas, bien podría ser parte de la filmografía de Hitchcock. Pero este filme fue más allá, al hacer del asesino la figura central, enfocándose en el aspecto psicológico de su obsesivo y fetichista comportamiento. Imagine someone coming towards you who wants to kill you, regardless of consequences. A madman? Yes, but he knows it, and you don't.
Según el crítico Roger Ebert, para el protagonista los campos del sexo, el dolor, el miedo y el cine están todos ligados entre sí. La película confronta a la audiencia y nos hace observadores. It's here. Otro elemento hitchcockiano es el personaje de la madre controladora, así como el simbolismo expresionista de las escaleras como un sitio de peligro. No puedo evitar notar la superioridad estética en los saturados tonos de la película Eastman Color, con respecto a muchas películas digitales en la actualidad. El director Claude Chabrol, durante sus años como crítico para la revista Cax du Cinéma, entrevistó a Hitchcock y junto con Eric Rohmer publicaron un libro en 1957. Años más tarde sería conocido como el Hitchcock francés, pues su obra se fue decantando hacia los thrillers psicológicos. Uno de los más aclamados es El carnicero, estrenado en 1970. Las historias de asesinos seriales suelen depender del terror que produce el acto de violencia. C'est avec ça que je l'ai tué. Avec ce couteau. En esta historia, un exmilitar recién llegado a su pequeño pueblo de la infancia se hace cargo de una carnicería, que es el negocio familiar. Se perciben sutilezas y apenas esbozos o sugerencias sobre los daños psicológicos que pudieran tener los personajes. J'ai vu des copains à moi qui pourrissaient au soleil, rongés par la vermine. La protagonista femenina es una hermosa maestra de educación primaria, con un bagaje emocional dispuesto a dejar atrás. La interpretación de la rubia y fría mujer es un paralelismo evidente hitchcockiano. La ambigüedad en las intenciones de ambos personajes y el amor platónico mientras se desencadenan una serie de crímenes a su alrededor, culminan con un funesto y aciago clímax, magistralmente dirigido que la distancia del típico filme de suspenso. Otro thriller del más prolífico cineasta de la nueva ola francesa es La ceremonia, de 1995. Una de tantas colaboraciones con la gran actriz Isabelle Huppert. La crítica a la burguesía es uno de los temas recurrentes del director. El contraste entre patrones y empleados asemeja una revuelta social. La locación es una hermosa y lujosa casa de campo, en la cual el crimen es inminente. De Palma es un director que ha dejado muy clara la influencia hitchcockiana en su cine. Sus mejores trabajos se realizaron en las décadas de los 70 y 80, como parte de la generación del nuevo Hollywood. Su estilo se caracteriza por una violencia más gráfica, inusuales ángulos y encuadres, el uso del slow motion y una edición que asemeja al videoclip. Es uno de los padres del género thriller erótico. Su película Dressed to Kill de 1980 es prácticamente un homenaje a la cinta Psicosis. Contiene múltiples referencias directas al filme de Hitchcock. La trama es un slasher con un villano travesti que comete crímenes brutales. El uso del tren como medio de transporte es un motivo recurrente en la filmografía de Hitchcock, y cada viaje que hace un personaje lo lleva a un desenlace potencialmente fatal. El crítico Roger Ebert declaró: "La película es un ejercicio en estilo, mas no narrativa. No hace mucho sentido, pero se ve increíble y es excitante". Para Pauline Kael, su técnica de suspense se ha refinado constantemente hasta ser insidioso. Es el más grande manipulador de sensaciones desde Hitchcock. Hitchcock pioneered this stuff
And of course, he started making silent movies where you think visually all the time. And even though I am accused over and over again of imitating Hitchcock, I've always felt that I've taken the ideas of Hitchcock and tried to develop them further. That great visual idea and the way it's all carefully choreographed. En una línea similar, De Palma estrena 4 años después la cinta Body Double. Un joven fotógrafo que sufre de claustrofobia llega a vivir al ultramoderno apartamento de un amigo cerca de Hollywood Hills. El amigo le enseña un telescopio y le dice que hay una vecina enfrente, que todas las noches se puede espiar por la ventana. De Palma realiza una vez más un homenaje directo a la obra de Hitchcock, en específico a La ventana indiscreta, tratando el tema voyeurista. Y a Vértigo, utilizando el tema de la doble identidad y la obsesión. No one possesses you. You're safe with me. Why? Does that remind you of her? La intertextualidad que desarrolla el filme nos revela en tono satírico temas como el artificio, la manipulación y la ilusión tanto de la industria hollywoodense como de la propia sociedad en que vivimos. I like Hitchcock, particularly Rear Window. David Lynch es un director muy similar a Hitchcock, en el sentido en que ambos son autores iconoclastas que elaboran sus propios mundos con sus propias reglas. Ambos operan con elementos recurrentes, con una fuerte carga simbólica, situaciones que se reconocen como metáforas y alegorías del mundo y sociedad actual. Sus 2 filmes más hitchcockianos son Blue Velvet y Mulholland Drive. La primera es similar bajo la premisa de introducir personajes aparentemente comunes y corrientes, que a través de la curiosidad se ven envueltos en un oculto submundo de crimen y violencia. Don't you fucking look at me! You fucking look at me! La película hereda muchas convenciones del género film noir, como la femme fatale, el insaciable villano, Who is this fuck? los cuestionamientos morales del héroe, así como el uso de los claroscuros en la cinematografía. En Blue Velvet, Lynch introdujo muchas de las técnicas de estilo que pretenden subvertir el medio y por las cuales es reconocido mundialmente. Su principal idea es subvertir la idealizada vida de un pequeño pueblo que bajo sus pretensiones esconde oscuros secretos, un mundo onírico y surreal, personajes distorsionados y atmósferas como de una extraña pesadilla. Similar a la fructífera colaboración que mantuvo Hitchcock con el gran compositor Bernard Herrmann, Lynch trabajó por vez primera con Angelo Badalamenti en la realización de la banda sonora, y esta relación se extendería hasta la muerte del músico en el año 2022. Mulholland Drive es una obra maestra moderna con tintes neo-noir, pero el director de nuevo transgrede el género al convertir la trama en un rompecabezas en el que algunas piezas faltan. La cinta ha sido comparada con el clásico noir Sunset Boulevard,
otro cuento acerca de los sueños rotos en Hollywood. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Lynch describe la película como la putrefacción humana en la ciudad de las ilusiones letales. Los personajes son los clásicos arquetipos del género: la femme fatale, el director disidente, los ejecutivos corruptos. Pero estos personajes se yuxtaponen a su entorno surrealista, que crea un ambiente etéreo de pesadillas y fantasías. La película utiliza muchas de las técnicas hitchcockianas en el uso de la cámara para denotar distintas perspectivas y elevar el suspenso mediante puntos de vista objetivos y subjetivos. Estas técnicas son llevadas al límite de lo experimental, mediante el montaje, así como en el diseño sonoro. Las múltiples narrativas asemejan un juego de espejos y reflejos, que tejen de forma seductora una experiencia sensorial e inquietante. Para muchos, Mulholland Drive es el punto más álgido en la carrera de Lynch. Come on, it'll be just like in the movies. We'll pretend to be someone else. La influencia de Hitchcock es palpable a lo largo de la historia del cine. Es uno de los directores más estudiados y se han publicado innumerables libros que analizan y reflexionan acerca de su obra. Si hablamos de cuál sería la película más hitchcockiana, sin duda es Peeping Tom, una cinta que encaja perfectamente dentro de la filmografía del maestro. Por otro lado, De Palma es un director que los críticos consideran como solo una copia o un impostor. Para mí es más que eso. Tiene clásicos como Scarface o Los Intocables. Pero si hablamos del director que utilizó esa influencia y la elevó con su estilo propio, así como existe el término hitchcockiano, ahora también existe el término lynchiano. Obviamente es David Lynch. En tu opinión, ¿qué otros directores y películas utilizan las técnicas del maestro del suspense? No olviden suscribirse al canal, darle like al video si les gustó y ya nos estaremos viendo hasta la próxima.